Esta segunda parte se acorta un poquito, ¿sí? Por eso la clase que viene, ahora después hablamos, damos también el tema y después tomamos el recuperatorio, ¿sí? No hacemos el recuperatorio porque no quedan muchas clases. Esto viene acotado por, bueno, el cuatrimestre arrancó 2 clases más tarde, ¿se acuerdan? Arrancó 2 semanas más tarde. Pero igual se ve todo, se ve más apiñado, o sea, se da el tema, se hace recuperatorio, pero se ve todo igual, no se preocupe. Más o menos, ¿qué hora sería el recuperatorio, profe? Después hablamos, ahora que terminamos de ver el tema, hablamos de eso. No se preocupe. Listo. Pero más o menos cuando terminemos el tema, poner que el tema de la clase que viene, como vamos leyendo, ¿viste? Se ve rápido el tema teórico. Durará 1 hora y cuarto, dependiendo de las preguntas y demás, ¿no? Pero una que Sí, yo termine, más que nada por el trabajo de noche y siempre me retiro un toque antes, entonces yo ya avisaría que llego y... está bien, pero decile por las dudas 7:30, como para que esté listo 7:30. ¿Sí? Listo. Si se Listo, atrasa, dale. mejor. Si empezamos 8 menos cuarto, va a estar mejor, pero Dale, dale, gracias. antes de 7:30 no. Más o menos 1 hora el tema teórico, más. Bueno, les comparto la pantalla, chicos. Después hablamos igual del recuperatorio, no se preocupen. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, sí. Bueno. Vamos a estar viendo el tema de normalización. ¿Alguien sabe qué es normalizar, chicos? Una base de datos. Conceptualmente, no cómo se hace, ¿no? Conceptualmente. Que sea consistente, digamos. O sea, darle todos los parámetros para que, bajo ningún punto de vista, se rompa, entre comillas. Bien. Que no se repitan datos. Por ejemplo, es una de las cosas que se evitan, digamos, bien. O sea, pero el concepto general es hacer grupos óptimos de tablas, ¿sí? ¿Qué es lo que empezamos a ver, chicos? Ahora empezamos a ver lo que es el diseño de una base de datos. Hasta ahora en la primera parte, yo le daba la base de datos diseñada, o sea, yo le daba el conjunto de tablas con sus atributos, y ustedes se dedicaban a hacer de DL y de ML, ¿sí? Ahora van a ustedes a aprender las cosas de diseño de una base de datos, ¿sí? Y una de las herramientas importantes, una de las cosas básicas importantes para diseñar una base de datos correcta y óptima es que toda base de datos tiene que estar normalizada, o sea, tiene que estar óptima. ¿Óptima a qué? En cuanto a generar grupos óptimos de relaciones o de tablas. Vamos a aprender ahora que ustedes no van a crear una tabla y van a tirar columnas hacia el tuntún por tirar. Porque si ustedes crean una tabla y tiran columnas ahí sí por tirar, y no analizan o no normalizan, van a ver los problemas que se producirían y cómo se solucionan normalizando. Vamos a ver que son 3 formas normales, cada forma normal valida una cosa distinta, ¿sí? Y vamos a ver ejemplo de una tabla que no está en esa forma normal y cómo se arregla, ¿sí? Eso es el concepto de normalizar, es generar grupos óptimos de tablas, ¿sí? Cada tabla de base de datos tiene que estar normalizada, entonces la base de datos en forma completa se considera que está óptima. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y es parte del diseño de una base de datos, ¿sí? El correcto diseño de una base de datos. Bueno, introducción. Cada relación consiste en varios atributos, todos los atributos o columnas fueron agrupados en distintos capítulos, especialmente usando un sentido común. Pero bueno, vamos a ver que las columnas no se agregan a una tabla usando sentido común, sino que existen formas normales para determinar que una agrupación de atributos en una tabla sea mejor que otra. Vamos a ver esos conceptos, etc. Introducción. Bueno, antes de empezar con la normalización puntualmente, vamos a ver 2 cositas que son también del correcto diseño. Y la han aprendido, ¿por qué? Porque al ustedes ya saber relacionar tablas, de crear claves primarias y ajenas, eso es que es un correcto diseño de una base de datos. Por ejemplo, ustedes ya saben, si yo tengo relacionadas 2 tablas, ustedes ya saben dónde va la columna de clave ajena, por ejemplo, que va del lado de la tabla hijos, ¿se acuerdan? Pero bueno, ahí están diseñando un correcto diseño de tabla. Por eso esto lo repito y lo nombro ahora, antes de empezar con la normalización puntualmente, ¿sí? Bueno, entonces, perdón. Como hipótesis informales de diseño encontramos la relación que existe entre los valores de los atributos de una tupla
y evitar los valores nulos en las tuplas. Empezamos el primero y después vemos el segundo de estas recomendaciones de diseño y luego sí arrancamos con la normalización propiamente dicha. Entonces, no hay nadie para entrar, sí. Bueno, empecemos. Consideremos las tres tablas. Esto lo van a leer y lo van a entender porque es la parte que vimos, lo de la cardinalidad, de 1 a 1, de 1 a muchos. ¿Sí? Entonces, conseguimos las tres tablas que se definieron en el primer capítulo, o sea, proveedores, productos y la de envíos. En la relación proveedores, cada tupla representa un proveedor con las letras para su identificación, nombre y dirección. La tabla de productos tiene todos sus atributos. Pero la tabla de envíos contiene un atributo que la relaciona con la tabla 1, que era el número de proveedor, otro atributo que la relaciona con la tabla 2, que es el número de artículo, y un tercer atributo que surge de dichas relaciones, que es la cantidad enviada de producto por determinado proveedor. Entonces, ¿qué casos teníamos? Teníamos tres casos. Cuando era de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos. Entonces, 1. Si la entidad A contiene tuplas que se relacionan de una con más de una tupla de la entidad B, o sea, una relación de 1 a muchos, la relación correspondiente a muchos, en este caso la entidad B, contiene un atributo que la relaciona con la otra. Y este atributo es la clave ajena. ¿Se acuerdan, no, chicos? ¿Esto? ¿Lo que estamos leyendo? Sí, sí. Bien. El 2 es el mismo caso, pero al revés. O sea, de muchos a 1. ¿Qué quiere decir con esto? Si la entidad A contiene más de una tupla que se relaciona con tuplas de la entidad B de a una, o sea, de muchos a 1, sucede lo mismo que el caso anterior. En la relación de muchos, en este caso la entidad A, contiene un atributo que la relaciona a la otra. ¿Por qué es el mismo caso que el anterior que al revés? Porque si yo tengo, acá lo está diciendo con la entidad A, la entidad padre y la entidad B la hijo. O sea, el caso 1 decía la entidad A y la entidad B. Yo tengo, la entidad A era el padre e hijo, departamentos o gerencias y empleados. ¿Sí? Entonces, un departamento, muchos empleados, un empleado pertenece a un solo departamento. Como es de uno a muchos, del lado de la entidad B, del lado de muchos, va la columna de clave ajena. Eso es lo que decía la primera. ¿Sí? Y acá dice al revés, cuando es de muchos a uno. ¿Por qué de muchos a uno? Porque puede ser el caso al revés. Que la entidad A sea el hijo y la entidad B el padre. ¿Se entiende? O sea, respetando la misma columna, a entidad A y B, yo puedo hacerlo al revés. O sea, que el A sea el hijo empleado y este sea departamento. Perdón la despublicidad, pero se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Entonces, acá la columna de clave ajena va a ser de la entidad A, del lado de acá, de este lado. ¿Se entiende? Por eso es el mismo caso que el otro, pero al revés. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Y esto está atado en el diagrama entidad-relación, que lo vemos en la clase que viene o la otra, que es el DER. El DER es otra cosa también, es obviamente para hacer un diseño de una base de datos, que es lo que sería el mapa de la base de datos. Y el DER cada uno de ustedes lo puede hacer de cualquier forma. Usted puede poner la tabla padre acá y la tabla hijo acá, o lo pueden hacer al revés, hijo y padre. ¿Se entiende? De izquierda a derecha, derecha a izquierda, o lo puede hacer de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ustedes pueden poner departamento acá, la DS es su departamento, y el empleado acá. ¿Ven? Entonces de arriba para abajo, de abajo para arriba, izquierda, derecha, izquierda. No importa cómo lo hagan en la hoja, en el nivel gráfico, pero siempre tienen que respetar la cardinalidad. Cuando es del lado de muchos, siempre acompaña del lado de muchos, sea del lado de A o del lado de B. Eso quiere decir porque está explicado al revés. Porque cuando veamos DER, el DER de cada uno de ustedes va a ser distinto en cuanto a la ubicación gráfica en la hoja de las tablas. Pero sí va a ser el DER igual cada uno de ustedes en que tiene que tener la misma cantidad de tablas y las mismas relaciones. ¿Sí? Entonces, el segundo caso es el mismo que el anterior, pero al revés. Y le falta el caso de muchos a muchos ahora. ¿Sí? El caso de muchos a muchos es cuando la entidad A contiene más de una tupla que se relaciona con más de una tupla de la entidad B, o sea, una relación de muchos a muchos. En este caso se justifica la creación de la tercera tabla. Bueno, acá hay ejemplos de esos tres casitos, lo vamos a leer. Esto ya es parte de lo mismo. El 1 hace lo que es de uno a muchos y de uno a uno. Entonces, tenemos una tabla que contiene los datos de las provincias para recibir una convención laboral. Por otro lado, tenemos la tabla que contiene datos de los becados que concurren a dicha convención. Es lógico que cada becado solo concurre a una sola provincia. Entonces, si yo tengo la entidad A, provincias, y la entidad B, becados, tengo a una provincia concurren muchos becados. Pero un becado concurrirá a una sola provincia. Entonces, como tengo de uno a muchos, de uno a uno,
del lado de muchos, del lado de la entidad B, ahí va la columna de clave ajena, haciendo referencia a el padre. Es el mismo ejemplo práctico del caso 1. El caso 2 ahora es al revés. La entidad A va a ser el hijo y la entidad B es el padre. Perdón, acá del lado derecho. Entonces no hizo falta la creación de una tercera tabla, ya que la vinculación, o sea, la relación se produce cuando se agrega a la entidad B el atributo código de provincia, es cual es clave ajena referenciando a la entidad A, que es departamento, o por provincia. ¿Sí? Ahora tenemos el ejemplo 2, donde la entidad A es el hijo empleados y la entidad B es el padre, dependencia. Entonces tenemos una tabla que contiene los datos de los empleados de una empresa, por otro lado tenemos la tabla que contiene los datos de las dependencias de esa empresa. Sabemos que un empleado puede pertenecer a no puede pertenecer a más de una dependencia, entonces un empleado pertenece a una sola dependencia. Y una dependencia puede pertenecer a varios empleados. Entonces tengo de uno a muchos y de uno a uno. Ahora del lado de A, de la entidad A, pero siempre es del hijo, ¿ven? Está la columna que es clave ajena referenciándose al padre, ¿ven? Mismo caso que el otro, pero al revés. ¿Sí? Esto quise acá que queda claro entonces que en la tabla de empleados habrá una mano que la relacione con la otra. Esto de la mano es en el DER, que ya lo vamos a ver. Cuando yo relaciono una tabla con otra, departamentos y empleados, ¿por qué se le dice una manito? Yo voy a relacionar esta tabla con esta y yo voy a decir, en un departamento hay uno o muchos empleados. Entonces hago un palito o una manito, ¿ven? Uno o muchos empleados. En cambio, un empleado pertenece a un departamento. Entonces, esto es una especie de mano o pata de gallo, se le dice. Lo vamos a ver cuando veamos el DER. Se los muestro como para que vean, para que entiendan qué es eso que hizo una mano. Esto se lee, un departamento hay uno o muchos empleados. Y un empleado pertenece a un solo departamento. ¿Ven? Esto se llama cardinalidad, que ya lo vamos a ver, y siempre se marca en la llegada de cardinalidad. Esto es tema de DER, que si bien es de diseño, pero lo vamos a ver en 2 clases. Bien. O sea, eso es más gráfico que otra cosa, Claro, profe. el DER es el mapa de la base de datos, exactamente. En el DER vos vas a ver una gráfica, o sea, en una hoja, digamos, las tablas con sus relaciones. Entonces, cuando vos sabes que del lado de muchos, vas a saber que hay columna de clave ajena. De lado de muchos. Esta tabla se relaciona con esta, después tenés esta se relaciona con esta con esta. ¿Sí? El DER es el mapa de la base de datos. Ya lo vamos a ver. Y el DER va de la mano de la normalización, que es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, eso después los explico cuando veamos DER. Cómo va todo de la mano. Tienes que aprender, normalización primero, que es lo de hoy. Bien, entonces. Y ahora falta el ejemplo de el de muchos. En este caso tampoco hizo falta la creación de la tercera tabla, ya que la vinculación se produce cuando se agrega la entidad A, que es el atributo número de departamento, el cual es clave general referenciando la entidad B, que es la entidad padre. Mismo caso que el anterior, y que al revés. Pero acá tenemos la de muchos a muchos. Contamos la entidad A pacientes y la entidad B medicamentos. Entonces, esto lo habíamos ejercitado también. Un paciente consume muchos medicamentos por un medicamento consumido por muchos pacientes. Como tengo de uno a muchos, tenía una relación de muchos a muchos y no tenía una columna que la bajé ni acá ni acá, sino que tenía una tabla paciente-medicamento o medicamento-paciente. ¿Sí? Interrelación paciente-medicamento, donde tengo el número de pacientes tal, consume de tal medicamento, tanta dosis diaria. Era la primera compuesta, y a su vez esta es clave ajena haciendo diferencia a pacientes, y esta es clave ajena haciendo diferencia a medicamentos. ¿Sí? Vemos que el paciente Valdez-Jorge consume más de un medicamento, consume uno calmante y 3 tranquilizantes, y por ejemplo el medicamento 1 es consumido por más de un paciente. Para organizar esto debemos crear una tercera tabla donde se produce la vinculación de ambas entidades. Esto ya está aprendido, no están aprendiendo nada nuevo, pero inconscientemente estaban haciendo el correcto diseño de las tablas. ¿Sí? Es parte de un correcto diseño de las tablas. Por eso se ve también ahora, se nombra ahora. Previo a la normalización. Antes de entrar a la normalización, quedaba el otro ítem que decía valores nulos en las tuplas, lo que nombramos al principio acá. Evitar los valores nulos en las tuplas. Ahí explicamos eso. Es otra recomendación de un correcto diseño, una base. ¿Qué dice? En una relación se agrupan determinada cantidad de atributos que a veces conforman una relación demasiado grande. Si hubiera atributos que no se aplican a la mayoría de las tuplas de esta relación, aparecerán gran número de nulos. Por eso evitaremos incluir en una relación base atributos cuyos valores puedan ser nulos y desistir que sean su minoría. Ejemplo, si solo el 10% de los alumnos trabajan, no se justifica incluir un atributo quit o quil, más bien se podría crear una tabla alumno-trabajo que contenga solo las tuplas con los alumnos que están empleados.
Entonces, a ver, chicos, ¿cuál es la recomendación esta de los valores nulos en las tuplas? Si yo tengo una tabla de empleados, ¿sí? Yo no, o sea, no es un correcto diseño si yo creo una columna en la tabla alumnos, por ejemplo, como es este caso. Si yo sé que esa columna va a estar un 90 o un 95% vacía, o nula, vacía, entonces no es un correcto diseño eso. Por ejemplo, si yo voy a crear una tabla de alumnos en el colegio secundario, ¿para qué voy a crear una columna que se llame quit o quill si solo capaz que el 5% trabajan? ¿Se entiende, chicos? Yo sé que esa columna va a estar nula en su 90-95%. Entonces, cuando yo ya sé eso, no es conveniente crear columnas, ¿sí? Cuyo 90-95% va a estar nula. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Crear la tabla alumnos sin esa columna quit o quill y creo una segunda tabla que sea de alumno trabajo. Entonces tengo el legajo, que va a estar relacionada con la tabla alumnos, ¿no? Obviamente este legajo, y quit o quill. Y acá que voy a almacenar solamente ese 5% de los alumnos que trabajan. ¿Se entiende, chicos? Profe, pero el quit no hace referencia a ninguna tabla, es solamente el alumno con Sí, sí, ¿qué el... quit tiene? Exactamente. Es la tabla, es una segunda tabla que es la relación entre el alumno y el trabajo y el quit que tiene. O sea, sería como una relación indirecta entre alumno y trabajo, porque el quit Claro, hace este referencia. legajo está relacionado con el legajo del alumno, de la tabla alumno, ¿no? ¿Entiendes? Y el quit si trabaja o no. Claro, pero acá ¿qué van a estar? Esos registros de solamente el 5% de los alumnos que trabajan acá. No repetís los registros de los alumnos, ¿entendés? Acá tenés solamente el 5% de alumnos que trabajan. En la tabla alumnos vas a tener 100 alumnos. Si el 5% trabajan, nada más, no es conveniente colocar una columna quit o quill en la tabla alumnos, porque esa columna va a estar en su 95% vacío. Entonces, ¿qué es la recomendación que te está diciendo? No coloques la columna quit en la tabla alumnos, porque va a estar en 95% vacía. Crea la tabla alumnos sin esa columna y una segunda tabla que diga legajo y quit o quill. Entonces, acá va a estar el 5% de los alumnos que trabajan nada más, almacenado, con su quit y quill. ¿Se entiende? Pero todo depende del caso. Pues si estamos hablando de alumnos de ustedes, de terciario o universitario, ahí capaz que el 50% labura. Entonces ahí sí se justifica crear una columna quit o quill en alumnos. Porque todo depende del caso, ¿no? Pero si estamos hablando de alumnos del secundario, ¿eh? Todo depende del caso. Ahí sí, si estamos hablando del secundario, perdón, de la universidad, va a ser una columna quit o quill que acepte nulos, obviamente, porque pueden no trabajar el alumno. ¿Se entiende, chicos? Pero esto es cuando yo ya sé que va a estar en su 90% vacío, no es conveniente crear columnas que tengan mucha cantidad de nulos. Por eso hay que evitar los valores nulos en las tuplas para esas columnas. ¿Se entiende? La recomendación de diseño. Sí, sí. Bien. Y ahora sí vamos a empezar en la normalización propiamente dicha. ¿Se me escucha bien, chicos? Porque me duele la garganta, me duele al tragar. No me siento bien, pero si no se escucha, perdón, dígame, estoy haciendo un Se esfuerzo. escucha bien. Sí, se Bueno, escucha perfecto. Se escucha. bueno, arrancamos con las tres formas normales, la dependencia funcional. Bien, dada una relación S, el atributo X de S depende funcionalmente del atributo Y de S, sí, solo si un valor de X en R está asociado a un valor R. Esto como el Padre Nuestro se lo tiene que saber, ¿eh? No, mentira. Esto es todo muy técnico. Empezamos acá en formas normales. ¿Mm? Acá dice, de esta manera describo la dependencia funcional muy matemáticamente, pero poco clara, etc. Entonces, formas normales. En un principio, Edgar Code, que fue el que las inventó, propuso tres formas normales, las cuales se conocieron como primera forma normal, segunda y tercera forma normales. Luego, Boyce y Code propusieron una definición más estricta de la tercera forma normal, a la que siguió el nombre de forma normal de Boyce Code. Todas estas formas se definen bajo las restricciones de las dependencias funcionales entre los atributos de una relación. Existe también la cuarta y quinta forma normal debidas a fulanito, que es el que las creó, pero las mismas se basan en dependencias multivaluadas y dependencias de reunión, a las cuales no suele llegarse, por lo que solo se definirán. Es importante destacar que no es necesario normalizar hasta la quinta forma normal para considerar las relaciones en forma óptima. Eso es verdad. Si bien existe la cuarta y la quinta, pero no se suele llegar a normalizar y a utilizar, se considera, no a nivel teórico, a nivel práctico también, en los laburos es lo que pasa, ¿sí?
con llevar las tablas hasta la tercera forma normal se consideran en forma óptima. ¿Sí? Y vamos a ver hasta la tercera nomás. Bien, entonces van a poder quedar en formas inferiores por razón de rendimiento, o sea, hasta la tercera, no hasta la quinta. Y esto quedará mejor entendido cuando se explique ahora cada forma en detalle, que vamos a explicar cada una de ellas y con ejemplos. Bastará con llegar a poner las relaciones en tercera forma normal, lo cual tiene una serie de ventajas que estén normalizado las tablas. ¿Qué ventajas tenemos? Se evitan las anomalías en la inserción, borrado y modificación, y ahora vamos a ver ejemplos de eso. Se facilita la extensión, o sea, si en un futuro se llevan a cabo ampliaciones en la base, van a tener menos cambios que hacerse en la estructura de la base de datos y por lo tanto también en las aplicaciones. Si la tabla no está normalizada y hay que hacer cambios estructurales, van a ver que el cambio es mucho mayor, tanto en la base como en la aplicación que trabaja con esa base. Bien. ¿Qué es la definición de normalización? Bien, ¿qué es normalizar el conceptual? La normalización de los datos consiste en descomponer las relaciones distribuyendo sus atributos en relaciones más pequeñas, satisfaciendo un cierto conjunto de restricciones. O sea, es el proceso de producción de grupos óptimos de atributos en las relaciones. Entonces, ¿qué es normalizar, chicos? Es el proceso de producción de grupos óptimos ¿de qué? De columnas en las tablas. ¿Sí? Eso es normalizar. Cada una de las tres formas normales va a validar algo distinto, pero en las tres estoy haciendo conceptualmente lo mismo. Estoy creando grupos óptimos de columnas en las tablas. ¿Sí? Y cuando una tabla no cumple con la normalización, ¿qué tengo que hacer para solucionarlo? Tengo que hacer lo que dice la definición acá. Tengo que descomponer esa relación, o sea, cuando una tabla no está bien normalizada, ahora vamos a ver ejemplos igual, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que quede bien? Tengo que descomponer esa relación, relaciones sinónimo de tabla, ¿no? Tengo que descomponer esa relación distribuyendo sus atributos en otras relaciones. O sea, tengo que sacar los atributos que me causan el problema y llevármelos a otra relación, a otra tabla, los atributos. Entonces, eso es el concepto de normalizar, chicos. Generar grupos óptimos de atributos en las relaciones o de columnas en las tablas. Y con una tabla no cumple con esa normalización, para solucionar lo que tengo que hacer, descomponer esa tabla y sacar las columnas que me causan el problema. Y llevarlas a otra tabla que exista o meterlas en una tabla nueva, crear una tabla nueva con esas columnas. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto, chicos? Ahora vemos qué valida cada uno y cómo se hace. Es el concepto de normalizar. ¿Alguna duda? ¿No? No. No, Bueno. está bien. No. Me espero un segundo, chicos, voy a buscar un caramelo porque la garganta de hablar encima ahora peor. Más me duele. Voy a buscar un caramelo si me pongo la garganta, perdón, ¿eh? Un minutito. Tranquilo. Bueno, acá estoy, chicos. A ver. Empezamos con la primera forma normal, ¿sí? Que es lo que valida y
cómo hacemos para solucionar cuando una tabla no está bien normalizada, en primera forma normal. Quiero aclarar que decir que una relación está normalizada y decir que está en primera forma normal es exactamente lo mismo. Las otras formas normales son complementarias de esta. ¿Por qué son complementarias de esta? Porque para que esté en segunda, primero tiene que estar en primera. Y para que esté en tercera forma normal la tabla, tiene que estar primero en primera y luego en segunda. Entonces, si dice que una relación está en primera forma normal, sí y solo sí, todos sus dominios subyacentes contienen solo valores atómicos. Eso significa que cada atributo tiene un único valor para una ocurrencia de la entidad. Dicho en otras palabras, se hace hincapié en la eliminación de grupos repetitivos. Eso es lo que dijeron antes al principio, uno de ustedes, que había que evitar los grupos repetitivos de información. Exactamente, eso es lo que valida lo que considera la primer forma normal. Entonces, vamos a ver un ejemplo que la tabla está mal y cómo lo arreglamos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero una tabla de empleados y tiro estas columnas así? Tiro legajo, nombre, código de idioma, nombre de idioma, nivel de idioma y sección. ¿Qué pasa si yo quiero esta tabla? Y empiezo a meter datos. ¿Cuál es el problema acá, chicos? El legajo 120, Patricia, como sabe inglés, no pasa nada. Ahora Juanita sabe portugués e italiano. ¿Ven? Entonces, como sabe dos idiomas, ¿qué pasa? Repito el legajo, repito el nombre, repito la sección donde trabaja, para poner que sabe idioma inglés y portugués. Perdón, portugués e italiano. ¿Ven? Esto me causa la repetición de la información. Entonces, esta tabla no está en primera forma normal. ¿Por qué? Porque hay grupos repetitivos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. ¿Está mal? Bueno, ¿cómo arreglo esto entonces? Dijimos que la definición de normalización es generar grupos óptimos de atributos o de columnas en las tablas. Y cuando no se cumple, tengo que descomponer esta relación y llevarme los atributos que me causan el problema a otra entidad que ya existe o crear una nueva. Entonces, conceptualmente, ¿cuáles son las columnas que me causan la repetición acá de los registros? Legajo y idioma. El idioma. O sea, los datos del idioma son lo que me hacen repetir los registros. ¿Por qué? Porque cuando sabe más de un idioma, me hace repetir. Entonces, tengo un problema que instalar con el idioma. Lo que tengo que sacar acá es el idioma. ¿Sí? Aparte, la columna ya no me sirve como clave primaria porque se repite, ¿ven? O sea, son varios problemas los que se producen cuando hay grupos repetitivos. Entonces, los atributos que me causan el problema son los del idioma. Entonces, tengo que sacar de esta tabla de empleados los atributos del idioma y llevármelos a otra relación. Y ahora vemos cómo queda bien hecho. Entonces, los atributos referidos al idioma del empleado son los que provocan la repetición de los legajos. Entonces, eliminar el grupo repetitivo significa llevarme a otra relación los atributos causantes de tal iteración o repetición. ¿Sí? Entonces, así las tablas quedan bien definidas de la siguiente manera. ¿Cómo quedan las tablas entonces? Una de empleados con legajo, nombre y sección, que son los atributos propios del empleado, y que hay un registro por cada, en este caso, empleado. Una tabla de idiomas con código y nombre, 1 inglés, 2 francés, 3 portugués, 4 italiano. ¿Sí? Y después una tercera tabla de la interrelación entre empleado e idioma, donde yo tengo clave primaria compuesta. ¿Por qué? Pues yo tengo tal legajo, sabe de tal idioma, el idioma 1, que es inglés, intermedio. Se repite el legajo, pero sabe el idioma 2, que es francés, básico. ¿Se entiende, chicos? Al ser clave primaria compuesta, nunca va a haber repetición de registros acá. Porque nunca va a haber un mismo legajo de un mismo idioma. ¿Se entiende? Va a haber el mismo código de idioma inglés para distintos legajos, o va a haber el mismo legajo para distintos idiomas. Entonces acá no hay repetición de registros. Entonces, esta tabla me quedó en primera, esta me quedó en primera y esta me quedó en primera. ¿Sí? Cuando yo desgloso, las tablas que involucré en la manoseada, hablando en criollo, tengo que volver a preguntar si me quedaron bien. ¿Por qué? Porque capaz que una tabla que estaba mal la arreglo, pero desarreglo otra, que estaba bien. Entonces tengo que volver a preguntar las tablas que involucré en la manoseada, tengo que preguntar de vuelta. A ver, ¿esta me quedó en primera? Sí, no me quedo por repetitivos. ¿Esta me quedó en primera? Sí, no hay grupos repetitivos. ¿Esta me quedó en primera? Sí, no hay grupos repetitivos. Profe, entonces eso es una relación de muchos a muchos, ¿no? En este caso. Claro, porque tenés un legajo que sabe más de un idioma. Y tenés un código idioma que lo sabe más de una persona, exactamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Acá no hay grupos repetitivos en la tabla. En la primera que vimos que estaba mal hecha, tenés grupos repetitivos.
porque repetías el mismo código de empleado, el mismo nombre, la misma sección, si tiene la columna de edad, la columna de dirección, se te repite todo, ¿entendés? Para marcar que tiene distintos idiomas que sabe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Acá te quedan los atributos propios del empleado. Legajo, nombre, sección, dirección. Los datos únicos, que no se repitan. Los de idiomas, 1 inglés, 2 francés, 3 italiano, y después la tabla interrelacional, que marca qué idioma sabe cada uno. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos a ver ahora la segunda forma normal. Que es lo que valida, y vamos a ver un ejemplo que está bien, que está en segunda, y después vemos un ejemplo que está mal, y cómo se arregla, como vimos recién. Bueno. Una relación está en segunda forma normal, si solo si está en primera, y a su vez, todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria. No existen dependencias parciales. Entonces, ¿qué es lo que hay que...? Vamos a ver el concepto antes de ver el ejemplo. ¿Qué es lo que valida la segunda forma normal, chicos? Vamos a hacer ejemplo primero con clave primaria simple. Entonces, ¿qué dice la segunda forma normal? Que los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria. O sea, los atributos no clave tienen que depender de su clave primaria. Entonces, ¿qué tengo que consultar? ¿Qué preguntas me tengo que hacer en base a este ejemplo? Si sigo la definición de la segunda forma normal, repetimos, ¿qué es lo que decía? Que cada atributo no clave tiene que tener dependencia funcional completa con toda su clave primaria. Entonces, ¿qué tengo que preguntarme en este ejemplo de tabla? Que este atributo no clave dependa de este. Que este atributo no clave dependa de este. Que este atributo no clave dependa de este. Y que este atributo no clave dependa de este. ¿Mm? Si un atributo no clave que no depende de su clave primaria, ahí no está en segunda forma normal. ¿Mm? A ver, cuando la clave primaria es simple, es más fácil que la tabla esté en segunda. ¿Por qué? Porque es muy fácil detectar que esa columna no pertenece a la clave primaria. Por ejemplo, el nombre tiene que ser el nombre del empleado. La dirección tiene que ser la dirección de empleado, no dirección del cliente. ¿Se entiende? O sea, a eso vamos. Este atributo tiene que depender de este, porque tiene que ser sección en la que trabaja, que es la sección del empleado. ¿Se entiende? Es un atributo no clave que depende de esa clave primaria, depende de ese empleado. Cuando la clave primaria es simple, es fácil detectarlo, porque no puedo decir nombre del cliente cuando estoy en la tabla de empleados. ¿Se entiende? Es bien visible cuando no está en segunda, es más fácil de detectar. ¿Sí? Porque un atributo no clave no depende de su clave primaria. Ahora, ¿qué pasa cuando la clave primaria es compuesta? O sea, si yo tengo esto, yo tengo esta clave primaria compuesta, ¿qué dice la definición de la segunda forma normal? Que cada atributo no clave tiene que tener dependencia funcional completa con toda su clave primaria. Con toda su clave primaria. Entonces, si mi clave primaria es compuesta, ¿qué tengo que preguntarme ahora, chicos? Que este atributo no clave dependa de este y de este. Que este atributo no clave dependa de este y de este. Y que este atributo no clave dependa de este y de este. ¿Sí? Si hay un atributo no clave que depende de una, pero no depende de la otra, entonces esa tabla no está en segunda forma normal. Porque no tiene dependencia funcional completa con toda su clave. ¿Se entiende el concepto? Ahora vemos los ejemplos en datos. ¿Se entiende el ejemplo? No el ejemplo, el concepto de lo que valía la segunda forma normal. Cada atributo no clave tiene que depender por completo de su clave primaria. Si la clave primaria es simple, es más sencillo de detectar, porque esta columna tiene que depender de la única columna de clave primaria. Así que la clave primaria es compuesta, el atributo no clave tiene que depender de las dos. Si depende de una pero no de otra, ahí no está en segunda y hay que desglosar. ¿Se entiende el concepto? Haremos el ejemplo. Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces al ejemplo. El ejemplo 1 está bien, está en segunda. Y el ejemplo 2 está mal, no está en segunda y cómo se arregla. Vamos a ver. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, analizamos la segunda forma normal de la tabla de empleado de idioma. Esta tabla que nos había quedado de la primera forma normal. ¿Qué tengo que validar acá, chicos? Si tengo un solo atributo no clave, tengo que hacer una sola pregunta. Si ese atributo no clave depende de este y de este. Y no tengo más preguntas para hacer porque tengo un solo atributo no clave. ¿Se entiende? Las preguntas que tengo que hacerme es en base a la cantidad de atributos no clave que tenga. Entonces, a ver, no lean, ¿eh? Vamos a ver conceptualmente, después leemos. Hacemos la práctica conceptualmente y luego leemos acá abajo. El nivel de idioma, que es avanzado o intermedio, ¿depende de ese legajo?
Sí. Sí, pues el nivel avanzado que sabe ese legajo, ese empleado. Bien. ¿Y ese nivel intermedio tiene dependencia con el código de idioma? No, parece que no. Sí, porque es el nivel intermedio de inglés y el nivel intermedio que sabe esa persona. Este atributo no clave depende de este también, pues el nivel intermedio de este código de idioma de inglés. Y ese nivel intermedio depende del legajo, pues esta persona sabe, en modo intermedio, sabe este código de idioma y, o sea, el nivel Sí, o intermedio, sea, yo lo pensé del lado del nivel de idioma con respecto a la persona, no al código de idioma. no, el nivel de idioma estamos hablando avanzado, avanzado, básico, esos. El nivel avanzado pertenece con código de idioma, pues es nivel avanzado de inglés. Y el nivel avanzado es un nivel avanzado de inglés que lo sabe esa persona. Entonces, ¿ves? Este atributo no clave depende de este y de este. Por lo cual, esta tabla está en segunda forma normal. ¿Sí? Leemos acá abajo si terminamos de interpretar. Nivel de idioma es un atributo no clave que tiene dependencia funcional completa o plena con toda la clave. Dos puntos. El nivel de idioma depende del empleado que lo tiene y del idioma que sabe. O sea, el nivel de idioma depende del empleado que lo tiene y del idioma que sabe. Entonces, esto significa que la relación está en segunda forma normal. ¿Por qué? Porque el atributo no clave tiene dependencia funcional completa con toda su clave primaria. Este atributo no clave depende de este y de este. ¿Sí? Analizar la segunda forma normal en las tablas que tienen claves primarias simples no tiene mucho sentido, ya que siempre se va a cumplir la condición necesaria para la segunda forma normal. No, se puede llegar a cumplir. No es que no tiene sentido analizarla si es clave primaria simple. Va a ser más burdo, o sea, es mucho más detectable. Porque van a ver que tiene una columna que no tiene nada que ver con su clave primaria. Con la clave primaria simple, dice, ¿no? Si estoy hablando de una tabla de empleados, tengo el legajo del empleado, y no voy a colocar acá dirección del cliente. Dirección del cliente no tiene dependencia, entonces es más fácil de detectar, ¿se entiende? Con el clave primaria simple. Acá dice que no tiene sentido analizarlo. Sí, hay que analizarlo. Pero va a ser más fácil, más detectable. Entonces, ahora vemos un ejemplo de cuándo está mal y cómo lo arreglo. Al mismo ejemplo de antes, no, nosotros ejemplo 2. Yo tengo una tabla de empleados que tiene legajos, código de idioma, nivel de idioma y nivel de estudio. Entonces, sin leer, después leemos. Entonces, dijimos que nivel de idioma, pues el mismo ejemplo que el anterior, y le agrego otra columna. Nivel de idioma dijimos que pertenece a ese nivel avanzado, pertenece a ese código de idioma que es inglés, y nivel avanzado pertenece al legajo. Ahora hago la segunda pregunta. Si este atributo no clave depende de este y de este. Entonces, preguntamos, chicos, nivel de estudio, que es secundario, universitario, terciario. ¿Nivel de estudio depende del legajo? Sí. Sí. Ahora, nivel de estudio, ¿depende del código de idioma? Espero que no, porque si no. No, exactamente, Ah, porque sí. O no, sea, no, claro, no no. depende. ¿Por qué? Porque es independientemente el nivel de estudio que sepa con el idioma que sabe. Claro, Entonces, este atributo no clave no depende de este. El nivel de estudio depende del legajo. ¿Por qué? Porque es el nivel terciario que tiene esta persona. Ahora, ¿qué relación tiene el nivel de estudio con el idioma que sabe? No tiene relación, porque el nivel de estudios no tiene nada que ver, universitario, terciario, y si sabe o no sabe idioma. No tiene una relación, ¿se entiende? Entonces, este atributo tiene una dependencia funcional parcial, no completa con todo su clave primaria. ¿Por qué? Porque este atributo depende de este, pero no de este. Entonces, lo que hay que hacer es desglosar, lo mismo que en la primera forma normal, desglosar cuando tengo el problema y llevarme el problema a otra relación. Entonces, la relación se encuentra en primera forma normal porque la tupla se identifica en forma única, o sea, está en primera forma normal porque no tengo grupos repetitivos, pero no se cumple la segunda forma normal, ya que el atributo nivel de estudio depende del empleado independientemente del idioma que sepa. Por lo tanto, este atributo debe desaparecer de esta relación e incluirse en la entidad del empleado. ¿Cómo quedan las tablas? Empleados con legajo, nombre, sección y nivel de estudio. Ve nivel de estudio en la tabla es una columna de la tabla de empleados, que son los atributos propios del empleado. El nombre es el nombre de ese legajo, la sección es la sección que trabaja ese empleado, y el nivel de estudio es el nivel de estudio que tiene ese empleado. ¿Ven? Acá está en segunda la tabla. Cada atributo no clave depende de su clave primaria. Una tabla de idiomas con código y nombre, está en primera porque no tiene grupos repetitivos, también está en segunda porque ese atributo no clave depende de este. O sea, el nombre del idioma es el nombre del código 1, el código 2, cada uno tiene lo suyo. Y queda la tercera tabla,
con los atributos propios del idioma, ¿no? Código y nombre con los atributos propios del idioma, y la tabla de empleado de idioma con legajo, código de idioma y nivel de idioma, que era el ejemplo 1, que es lo que estaba bien, ¿no? Este atributo no clave depende de este y de este. ¿Se entiende? Pero el nivel de estudio no va acá en el relacional, va a la tabla de empleados. De esa forma lo desgloso. Saqué nivel de estudio de acá y lo metí en la tabla de empleados. ¿Se entiende? A veces la columna la saco y la meto en una tabla que ya existe, o a veces tengo que crear una nueva tabla. ¿Sí? Entonces, si yo toqué esta tabla, toqué esa tabla, toqué la tabla de empleados y la de idiomas, tengo que volver a preguntar, como hice antes. A ver, ¿esta tabla me quedó en primera y en segunda? Sí. ¿Esta tabla me quedó en primera y en segunda? Sí. ¿Esta tabla me quedó en primera y en segunda? Sí. O sea, no tengo grupos repetitivos y cada título clave depende de su clave primaria. Profe, pregunta, ¿pero Sí. por qué sacamos nivel de estudio de ahí y se puso nivel idioma? O sea, si lo que había que desglosar era nivel de estudio. Por eso, la tabla, fíjate que acá tenés la tabla. O sea, Legajo, por código qué de se agrega idioma, otra nivel de... columna si Saqué la que no cumplía, saqué nivel de estudio, ¿ves? Nivel de estudio es la que dijimos que depende del legajo, pero no depende del idioma. Entonces, como este atributo no depende por completo de tu clave primaria, tenés que sacar el atributo que te causa el problema vos. Claro, eso, por eso, ya sacamos el atributo de ahí, entonces no quedaría el legajo y código de idioma nomás. No, tenemos legajo, código de idioma, nivel de idioma y nivel de estudio, pero este No, atributo no, pero digo en la otra tabla, en la tercera tabla, en empleo de idioma. O sea, en empleo de idioma antes estaba legajo, código de idioma y nivel de estudio. no, nivel de idioma y nivel de estudio. Acá lo tenés, mirá. Nivel de idioma y nivel de estudio. Ah, no dije nada. Me lo salté, perdón. ¿Sí? Este es el ejemplo 2 donde estaba mal hecho. ¿Y cómo quedó? De una tabla hicimos las tres. ¿Ves? Sacamos este y lo mandamos a la tabla de empleado. Y te quedó esta tabla con estos tres, que es esta. ¿Cómo te queda, definitiva? ¿Sí? Claro, no había visto el nivel de idioma, me lo salté. Bien, entonces, de vuelta, yo tengo, independientemente de qué forma normal, cuál de las tres esté analizando, cuando desgloso, pregunto de vuelta por las que involucré en la manoseada. ¿Esta me quedó en segunda? Sí. ¿Esta me quedó en segunda? Sí. ¿Esta me quedó en segunda? Sí. ¿Mm? Entonces, antes de la tercera, repasamos. Primera forma normal, entonces, evitar grupos repetitivos. Segunda forma normal, los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria. ¿Sí? Y la tercera forma normal es que los atributos, perdón, tercera forma normal ya vamos a verla ahora, perdón. ¿Entendés entonces, chicos, la segunda forma normal? Sí, sí. Bien. Vamos a ver a la tercera y última. Entonces, una relación está en tercera forma normal. Profe, perdón. Sí. ¿Y cómo sería que tengan dependencia en la tercera forma normal? O sea, ¿cuál sería el incorrecto? La tercera forma normal, ahora la vemos, ¿eh? Perdón. Ahora la vemos. Hasta ahora Pensé vimos, que estamos por ahí. claro, ahora vamos a ver qué valida y si está mal, cómo se arregla. Hasta ahora vimos las dos primeras. La primera forma normal, evitar grupos repetitivos. Segunda forma normal, dijimos, los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria, ya sea simple o compuesta. Y ahora vemos que valida la tercera forma normal. Vamos a hacer un ejemplo donde está mal la tabla y cómo se arregla, cómo se corrige. Entonces, una relación está en tercera forma normal, sí o sí tiene que estar en primera y en segunda, y a su vez, ¿qué es lo que valida puntualmente la tercera? Los atributos no clave son mutuamente independientes entre sí. O sea, no tiene que haber dependencia entre atributos no clave. Esto significa que los valores de los atributos dependen solo de la clave primaria y no existen dependencias parciales con respecto a elementos que no sean clave. Entonces, ¿qué tengo que preguntarme para la tercera forma normal, chicos? A nivel concepto, después vamos al nivel ejemplo, ¿no? Yo tengo esta tabla. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué preguntas me tengo que hacer para ver si está en tercera forma normal? ¿Qué me decía la definición de la tercera forma normal? Entonces, que los atributos no clave tienen que ser independientes entre sí. O sea, no tiene que haber dependencia entre atributos no clave. Entonces, ¿qué tengo que preguntar si yo tengo esta tabla? Esta tabla, ¿qué tengo que preguntarme? Que este atributo no clave no dependa ni de este ni de este. Que este atributo no clave no dependa ni de este ni de este. Y que este atributo no clave no dependa ni de este ni de este. ¿Se entiende, chicos?
¿Las preguntas que me tengo que hacer? Sí, sí. Pues totalmente, hagamos un ejemplo. No tiene que haber dependencia entre atributos no claves. Cada atributo no clave tiene que ser independiente entre sí, no tienen que estar relacionados. Que el cambio de uno me implique el cambio de otro. Ahora vemos ejemplo igual. Si hay un atributo no clave que depende de otro, ahí no está en tercera. Y hay que desglosar y ahora vemos cómo se hace. Entonces, ¿qué valida la transforma normal? Los atributos no clave tienen que ser independientes entre sí. No tiene que haber dependencia entre atributos no clave. Entonces, ejemplo, yo tengo la tabla de empleados con legajo, nombre, número de sección y oficina de sección. Para ser normal, además está en primera y segunda, ningún dominio no clave, dijimos, debe mantener la dependencia funcional completa con otro dominio no clave. Entonces, pregunta, ¿qué pregunta? Nombre y sección. Pregunta, este con este y este con este. Entonces, nombre y sección no tienen dependencia. Ahora, pregunta, nombre con oficina. Nombre, oficina, sección no tienen dependencia. Ahora pregunta, yo pregunté este con este, así que preguntar al revés, este con este es lo mismo, no tiene dependencia, pues ya lo preguntamos, es al revés. ¿Qué falta preguntar? Este con este si tiene dependencia o relación. Entonces, número de sección y oficina de sección dependen entre sí, ya que si cambia la sección, cambia la oficina. En este caso, la relación no se encuentra en forma normal. Entonces, estos dos atributos no clave son dependientes entre sí, pues si cambia el valor de uno, me hace cambiar el valor del otro. Entonces, ven, al no ser independientes entre sí, esta tabla no está en tercera forma normal. Y de vuelta, ¿qué hay que hacer cuando algo no está, ya sea en primera, segunda o tercera? Hay que desglosar y sacar la columna o las columnas que me generan el problema. Entonces se debe quitar de la tabla el atributo oficina sección y llamar otra donde no interfiera en la normalización de la tercera forma. Entonces, ¿cómo me quedaría? Empleados con legajo, nombre y número de sección, y una tabla de secciones con número de sección y oficina de sección. Entonces, esta me queda en primera forma normal, porque no tengo grupos repetitivos, me queda en segunda forma normal, por los atributos no clave dependen de la clave primaria, y me queda en tercera forma normal, por los atributos no clave son independientes entre sí. Lo mismo para esta. ¿Entienden? Entonces, cada tabla, chicos, tiene que estar en primera, segunda y tercera normal para que la base de datos se considere en forma óptima. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Cabe señalar que si la relación contiene un solo campo no clave, el análisis de la tercera forma sería innecesario. Ya está automáticamente en tercera forma normal. Exactamente. Si yo tengo una tabla con una sola columna no clave y ya me llegó hasta la segunda, está automáticamente en tercera forma normal. ¿Por qué? Porque no tengo, al tener un solo atributo no clave, no tengo otro atributo no clave con cuál compararlo. Entonces automáticamente está en tercera. Si me llegó hasta la segunda, está en tercera, si tengo un atributo solo no clave. ¿Se entiende, chicos? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien. Ejemplo, bueno, idioma, código y nombre. Cuando hay un atributo, estamos diciendo el ejemplo de que cuando hay un solo atributo no clave, automáticamente está en tercera. Ejemplo, código y nombre, esta tabla está en primera, en segunda y en tercera, respectivamente. A ver, a nivel datos, fíjense dónde está el problema, si no está en tercera. Y aparte acá, van a ver que, ¿dónde está, cuando yo trabajo a nivel datos, dónde está el problema, chicos? ¿Dónde se me genera el problema? ¿Qué pasa? Yo tengo una tabla de empleados, que tengo ID, nombre, edad, carrera y especialidad, especialización. Pepe es abogado penal, Cachito es medicina, médico, traumatólogo. ¿Qué pasa si yo hago este update, chicos? Ustedes ya saben hacer un update. ¿Qué estoy haciendo con este update? Para que vean dónde se produce el error, si la tabla no está bien normalizada. ¿Qué hago con esto? Y no estás cumpliendo con la primera forma normal. No, a ver, De base te va a tirar un error porque especialización y especialidad no existe. no, perdón, sí, es un ejemplo hecho a manopla. Muy buena observación. Así la columna, sí, muy bien. No era eso donde quería que apunten, perdón. A nivel eh, sentencia, ¿qué estoy haciendo al ejecutar esto? Poniéndole traumatología en la especialidad al ID1. O sea que acá le estoy poniendo. ¿Y esto motor me lo permite hacer? Sí, porque si el usuario logueado tiene permiso de update sobre esta tabla, me lo hace esto. ¿Y qué me queda? Me queda un abogado traumatólogo.
te rompe los huesos con el Código Civil, con el Código Penal. ¿Ven? Queda inconsistencia en la información, chicos. Por eso es que las tablas tienen que estar normalizadas, ¿ven? Y acá no se salva. A ver, acá no salta ningún error. No lo va a salvar como la foreign key. ¿Se acuerdan con que la regla de integridad que vimos? Me salta el error. Si es de tipo unique, me salta si hay un repetido. La de tipo check, si me está chequeando algo que no coincide, me salta. ¿Se acuerdan, chicos? La foreign key, si no coincide el hijo con el padre, me salta. Pero acá no me salta nada, ¿ven? Este update se hace. Si Profe, usamos y ahí, entonces, ven, perdón, ¿tenés el problema que se genera? ¿Qué pasa? Este atributo no clave depende de este, tiene dependencia. ¿Por qué? Porque si cambia uno, me hace cambiar el otro. ¿Ven por qué no está en tercera, chicos? ¿Y qué problemas se producirían? Quedan datos inconsistentes en las tablas. Porque este update se puede hacer tranquilamente, como un insert, ¿no? Yo coloco acá un insert, pongo médico y acá pongo cualquier cosa. Penalista, médico penalista. Y es un insert que no se valida, eso te valida el motor, es una cadena de caracteres lo que me meten. ¿Esto es una cadena de caracteres? Sí, me lo mete. Penalista, médico penalista. Ven que queda información inconsistente. ¿Por qué? Porque el cambio de uno me hace cambiar el otro, como acá. Yo cambio una columna, pero el cambio de uno me obliga a cambiar el otro, porque este depende de este, entonces no está en tercera. ¿Ven la importancia de que las tablas estén normalizadas, que estén óptimas? Después se producen estos problemas en el uso y queda información inconsistente. Y no hay nada que me salve y me salte como la regla de integridad. Y si se me violan algo, me salta. Acá no, acá está mal el diseño. ¿Qué tiene que decir el usuario? Dar un manualcito del uso correcto de la base. Si me cambié la especialidad, por favor, cambiame la carrera. No, eso porque está mal diseñada la base, ¿se entiende? Las tablas. ¿Se entiende, chicos, dónde está el problema? Que acá no salta como una regla de integridad. Eso lo quería mostrarles. Quería mostrarles esto a nivel dato para que vean que no salta en una regla de integridad, no salta nada acá. Acá queda el dato inconsistente. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Acá no estaba el ejemplo a nivel con registros, por eso se los quise mostrar. A nivel con registro, dónde se produce el problema. Bien. Bueno, acá damos las conclusiones y termina el tema, ya ejercito. Bueno, una relación está en forma voice code, que sean las formas especiales, pero estas no se ven. Lo mismo que esta, la cuarta y quinta, acá las nombra, están creadas y no se suelen alcanzar, como dice acá, ¿ven? No se suelen alcanzar a normalizar entre la cuarta y quinta forma normal. Pero esto no es solamente a nivel teórico, a nivel apunte, a nivel práctico también. Se normaliza hasta la tercera forma normal en la práctica, chicos, en un trabajo, cuando ustedes diseñan una base de datos y la diseñan de forma óptima, llega hasta la tercera forma normal, es todo óptimo. Entonces, si cada una de las tablas de la base está en primera, segunda y tercera forma normal, entonces toda la base de datos se considera en forma óptima. ¿Sí? Repasamos entonces, primera forma normal, ¿qué validaba, chicos? A ver si se acuerdan. Que no se repitan. Bien, evitar grupos repetitivos de información. La segunda forma normal que validaba. Que los atributos. Que cada atributo los- tiene que depender de la APK de la tabla. ¿Qué atributos? Los no clave. Bueno, los atributos no clave tienen que tener dependencia funcional completa con toda la clave primaria, ya sea simple o compuesta. Bien, ¿y qué validaba la tercera forma normal? Los no clave deben ser independientes. Entre sí, muy bien. No tiene que haber dependencia entre atributos no clave. Muy bien. Bueno, chicos, el tema se ve rápido. Al ir leyendo y no dictar ni nada, el tema se ve rápido. Así que bueno, ahora van a ejercitar. Estas son preguntas teóricas, no hace falta, arranquen por A. 16.6 que es lo práctico. ¿Sí? Acá, ante un enunciado, tiene que crear en conjunto de tablas normalizadas. O sea, ahora no le es como antes que yo le doy las tablas. Ahora es un enunciado, entre un enunciado que tiene que hacer el conjunto de tablas de la base. No a nivel dato, no hace falta crear a nivel dato. Así, con esto alcanza. Empleado con sus columnas, acá clientes, pedidos, ¿entiendes? El grupo de tablas que va a tener la base. Porque acá pueden preguntar si este depende de este o no de este. Entonces hacen estas tablas así y después preguntan, este con este, este con este, este con este. ¿Se entiende? No hace falta que lo haga a nivel dato. Cuando hacerlo a nivel estructura así,
alcanza. Entonces, ante los enunciados tiene que hacer el conjunto de tablas normalizadas hasta la tercera forma normal. Que como le daba yo antes, ¿se acuerdan que para los ejercicios de ML yo le daba el conjunto de tablas así? Que ya estaba normalizado, ¿sí? Ustedes se dedicaban a hacer de DEL y de ML. Hasta ustedes están diseñando la base. Entonces, ¿por qué es un enunciado? Porque el enunciado es equivalente a la entrevista con el usuario, o con el cliente, o con el empleado de la empresa, que le dice, necesito, es una base que tenga esto, esto, esto y esto. En tu enunciado tiene que hacer, ¿qué cosa? El conjunto de tablas normalizadas, óptimas. Por eso es un enunciado ahora. ¿Sí? Ante un enunciado hay que hacer las tablas normalizadas. Acá lo mismo, ante un enunciado, tablas normalizadas. Ante todo tu enunciado, también diseño un conjunto apropiado de relaciones hasta la tercera forma normal. Lo mismo, conjunto de tablas normalizadas. Y este punto, para esta tabla, con esos atributos, preguntar si está en primera, segunda o tercera. Si está en eso, pues se pone sí. Y si está no, ¿por qué? Y cómo lo arreglo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo lo arreglo si no está en esa tabla? En esa forma normal, perdón. ¿Se entienden, chicos? Sí, sí. Bien. Profe, consulta, ¿entra Bien. teoría al parcial? ¿Cómo? ¿Se va a tomar teoría en el parcial? Sí, al igual que fue el primer parcial y en el recuperatorio. ¿En el parcial decís vos en el recuperatorio? O este segundo parcial, esta segunda parte. No, no, digamos, en la segunda parte, en este segundo parcial, ¿entra la Sí, teoría de eso? va a ser igual, teórico, igual que la primera parte, teórico-práctico, en aula. Sí, no cambia eso. Y el recuperatorio, que ahora hablamos del recuperatorio, también teórico-práctico, no en aula, en este caso virtual, con la cámara prendida. Entonces, esto para ejercitar, de vuelta, hacemos lo mismo que la primera parte, ¿sí? Una clase antes del segundo parcial, vamos a corregir los ejercicios, pero tienen tiempo de entrega hasta esa clase, hasta las 6:30 de la tarde. Yo ya les creé la tarea, que se llama de ejercitación de la segunda parte, ¿sí? Y tienen la fecha que no es mucho, es el 10 de julio. Queda esta clase. La que viene, que damos tema nuevo y recuperamos, otra más, con el tema nuevo que es el de DER, y la otra ya hay que entregar las cosas, ¿eh? Por lo cual hay que ejercitar. Yo después les voy a subir un práctico de DER para que hagan también. Y eso es todo lo que tienen que entregar para después vamos a corregir para que se vayan sin duda para parcial, como hicimos en la primera parte, ¿sí? Y la siguiente, segundo parcial, ¿sí? En Classroom ya tienen las fechas, tanto del parcial como de la entrega del ejercicio. Entonces, esto vayan haciéndolo y vayan guardándolo en Word, porque después lo tienen que entregar. ¿Sí? Perfecto. En duda con esos ejercicios, ¿sería desde el 10.6.1 o...? Son teóricos. Háganlos igual, sí, tienen que entregar todo, pero si quieren ir ejercitando, la parte práctica es del 10.6.6. Ah, de ahí en adelante sería. Esta es la parte práctica. Estos acá son puntos teóricos, que si pueden, sí, aparte fijan conceptos si quieren. Así que me interesa más que nada lo práctico, del 10.6.6 en adelante. Y la parte práctica. La parte teórica, bueno, hay que leer el apunte y se responde, ¿no? Lo que más me interesa es del 10.6.6 en adelante, que es lo práctico, la parte práctica. ¿Sí? Bueno, les tomo lista, se desconectan de la reunión, se pueden ejercitar. Yo me quedo conectado en Classroom hasta las 10. Cualquier duda me preguntan y les contesto, como hicimos en la parte práctica. Y si alguno que recupera me quiere hacer alguna consulta, no se desconecte y me pregunta, ¿sí? Ya me han preguntado por privado que les haga la devolución del examen, ya les hice la devolución a los que me preguntaron, en que se equivocaron, pero si hay alguna duda también, sobre todo de los que recuperan, no se desconecten, así me preguntan, ¿sí? Esperen que les tomo lista. Hoy es 20. Aguirre, Presente. Alanoca, Aramayo, Bartoncelio, Presente. Besio, Presente. Blanco, Presente. Bocasile, Presente. Bouillon, Presente. Briceño,
Briseño dijo. Briseño Andrea, sí. Sí, sí, presente. Calani. Cagliari. Cardoso. Presente. Carraro. Presente. Colque. Presente. Colque, Laura, sí. D'Alessio. Domínguez. Presente. Duré. Décima. Everle. Presente, profe. Fernández Juan Ignacio. Presente. Fernández Lautaro. Presente, profe. Fernández Santiago. Acá presente. Fernández Julián. Presente. Ferrari. Presente. Herrero. Presente. Galeano. Presente. Galvez. Gauna. Gómez. Presente. González. Leiva. Presente. Maggiori. Martínez Augusto. Presente. Martínez Franco. Mastra Pascua. Presente. Mejías. Montserrat. Presente. Montero. Presente. Morán. Presente. Moretti. Presente. País. Pérez Novoa. Presente. Reynoso. Presente. Rocha. Presente. Rodríguez Rotelli. Rodríguez Julián. Presente. Savarino. Presente. Santo Líquido. Presente. Scarone. Segovia. Stocky. Presente. Suárez Márquez. Presente. Suárez Brian. Presente. Sueta. Presente. Torres. Presente. Duravinin. Presente. Bukosic. Presente. Ahí está, chicos. Sí. País Belén. No me llegó nada. ¿Cuándo me escribiste? No me llegó, no me llegó el mail. Porque sí, me llegó un mail por cada. Me llegó un mail por cada uno que me escribió. Y ese mail tuyo no me llegó. Todo raro. Ahora lo vemos, ni preocupate. Sí, sí. Profe, Sí. yo también le escribí por una consulta, también por privado, y pareciera que no le llegó. Tampoco. O sea, seguramente llegó, pero yo me guío en el mail. O sea, me llega un mail, entonces abro el mail, ese que llega y respondo. Pero se ve que no llegó el mail. Sí, yo me sumo, pero yo lo mandé hace poquito igual también, así que quizá no lo veo. Hoy a última hora, a las 10 de la tarde. En mi caso, sí. Sí, eso capaz que no lo vi. Si lo mandaste a último momento, eso puede ser. Pero Sí, raro, yo no. también me sumo al pedido porque también le mandé si me puede dar la devolución y no me Bueno, pues respondía. hay que hacerlo. Voy a meterme y a ver uno por uno, a ver quién escribió uno por uno en vez de guiarme por el mail. Ya veo que no.
No me mandó un mail uno por uno. Perdón. Bueno, chicos, el que no tiene dudas, se desconecta de la reunión, salvo esto que me están diciendo, y Yo- arranca la presentación nomás, chicos. Yo lo que quería saber si el parcial el recuperatorio iba a tener la parte teórica también, o era solo Sí, práctica. igual, teórico práctico, la parte práctica pues en lápiz, todo igual, pero tiene que escribir, no en computadora, tiene que escribir en papel. Ah, ¿Sí? le sacamos Como una si estuviese- foto. Exactamente, como si estuviesen sentado en el aula, escrito, no en Word. Ah, lo mismo también para Sacan la una práctica, foto, todo. le sacan una foto y lo suben, exactamente. Listo, práctica y Después voy a teoría, crear papel. después voy a crear una tarea que diga recuperatorio, primer parcial, y lo van a entregar ahí en esa tarea, ¿se entiende? El archivo, Listo. como una tarea. Listo. O sea, y voy a asignar no a todos los alumnos, voy a asignar a los que recuperen nada más esa tarea. Yo Sí, le sí, pedí sí, la sí. devolución y me confundí de me mandárselo privado. Claro, ¿ves? A vos te hice la devolución, porque me Sí. llegó tu mail. Y te hice la Pero devolución. recién me doy cuenta que estaba en el general. Así que ¿Cómo? que recién me di cuenta que no se lo mandé privado. Lo mandé ahí en el general. Pero sí, ya tengo la devolución. Ah, pero entonces era por eso que el privado no me manda mail y el general sí. Claro, puede ser por Ah, eso, porque el mío me lo respondió y estaba en el general. porque entonces, pero no fue vos solo que te respondí a algunos más, ¿eh? Se ve que me escribieron lo de general y me llegó el mail. Ah, bueno, ahora sé cómo es la mano, entonces, está bien, perdón. Profe, una consulta. Sí. ¿El recuperatorio es promocional también? Sí. Vos sacaste un 2 y sacas un 6, estás en carrera para promocionar, exactamente. Ok, buenísimo. Sí, Gracias. sí. O si no vinieron, pues el recuperatorio también para los que no vinieron, los que no se presentaron. Sacaron un 6 sin tener nota de primer parcial y también están en carrera para promocionar, sí. Y de 6 en adelante, exactamente. Bueno, a ver. Dijimos PALS, ¿no? Voy a perder la luz, no veo bien. Los busco porque son como 50. ¿Ya nos podemos ir, profe? Sí, chicos. Desconéctense y ejerciten tranquilos. Yo me quedo con el tema de Classroom. Cualquier duda me escriben en Classroom y les respondo. Dale. De nada. Hasta luego. Dijimos PALS.